15, 21 al 39. Dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. La fe cristiana, mis hermanos, tiene un símbolo universal, y ese símbolo universal es la cruz. Cuando queremos llegar al aspecto más crucial de la obra redentora, vamos inmediatamente a la cruz. La cruz proviene, el término cruz proviene de un término latino, precisamente, que se escribe casi igual, solo que en vez de la Z, la X, crux. Y existen personas hostiles al evangelio que dicen que la crucifixión es algo primitivo y es algo obsceno, ¿sí? Y de hecho, esos adjetivos son correctos, ¿sí? Eh, Primitivo porque nuestro pecado es primitivo. Nuestro pecado existe casi que desde el mero principio, ¿no? En Génesis, en el jardín del Edén, y desde el mero principio de la historia humana, y aún hoy por hoy, ese pecado sigue vigente en la creación. En su amor y su misericordia nos redimió a través de una obra tan primitiva como la cruz. Las personas hostiles al evangelio dicen: sí, hombre, es que ¿cómo ustedes pueden seguir proclamando la cruz o la obra de la crucifixión? ¿Cómo es que ustedes pueden seguir proclamando esos asuntos si es un asunto tan incivilizado, ¿no? Es un asunto que está fuera de estas sociedades tan avanzadas que hoy tenemos, dicen algunos de ellos. Pero realmente eso primitivo nos ayuda a entender que era necesario terminar con algo tan primitivo como nuestro pecado y con ese evento en la cruz. La cruz también es obscena, ¿sí? Al igual que nuestro pecado. Cuando algo es obsceno es que es algo horrible, ¿no? Más que inapropiado. Es un asunto, no solo inapropiado, sino que es grotesco, ¿no? Y realmente ese era el sentimiento en el primer siglo acerca de la cruz. Nuestro pecado es un asunto obsceno. Pasamos
18 semanas hablando acerca del pecado, de lo obsceno, horrible y duro que es. Y todos nuestros pecados y todas nuestras culpas fueron echados sobre la persona de Jesucristo en esa cruz obscena. La crucifixión pueda que sea una de las imágenes o la imagen más horrible que el mundo haya visto. De hecho, este era el sentimiento en el Imperio Romano. ¿Para quién era la cruz? ¿Para quién era la crucifixión? Era la muerte para los peores criminales, ¿no? Para la gente obscena, la gente que no merecía ser parte del imperio. Era una técnica de tortura y de muerte horripilante para aquellos que eran horripilantes, para aquellos que eran obscenos, criminales y que merecían la peor de las muertes. La crucifixión cristaliza, ¿sí? Digamos que inmortaliza la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo, con mucho énfasis, enseña que la cruz es el centro del mensaje del evangelio. Dice en 1 Corintios 2, versos 1 y 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto no significa que Pablo no enseñó otra cosa aparte de la crucifixión. Sí, Pablo enseñó de muchas otras cosas. Pero Pablo estaba haciendo énfasis en la importancia del significado de la cruz para el creyente. Pablo estaba diciendo que toda su enseñanza, toda su predicación, en toda su actividad misionera, el punto principal era la cruz de Cristo. En efecto, Pablo estaba diciendo a sus alumnos, pueda que otras cosas, y muchas de las cosas que yo les enseñe, se les olviden. Sí, pero nunca se olviden de la cruz, porque en la cruz y por la cruz es que nuestro Salvador realizó su obra redentora y reunió a su pueblo para la eternidad. Si hay algo que no se les debe olvidar, es la cruz. Si este es el sentido del que Pablo está hablando, entonces es necesario que el creyente entienda la cruz o la crucifixión en los términos bíblicos. Si el creyente entiende la gravedad de su pecado, la ofensa que le ha hecho a Dios, entonces buscará entender de mejor manera el significado de la cruz. La cruz es, en términos teológicos, la obra expiatoria de Cristo, ¿sí? Esta obra expiatoria es un término bíblico, más que teológico, bíblico principalmente, y es un término que nace en la liturgia o en la ceremonia o en la serie de ceremonias del Antiguo Testamento, para lidiar precisamente con las ofensas del pueblo hacia Dios, para lidiar con la culpa del pueblo, ¿sí? Existen tres perspectivas básicas sobre la expiación, pero vamos a enfatizarnos en una. Pero vamos a hablar rápidamente de los errores de algunas personas sobre esto. La primera perspectiva sobre la expiación es que la expiación es totalmente innecesaria, dicen algunos, ¿sí? Esta es una perspectiva básicamente anticristiana, ¿sí? Porque están diciendo que la expiación era innecesaria y por lo tanto la cruz también es innecesaria. Esto es un asunto, pues, anticristiano, ya que en esencia se está negando la obra redentora de Cristo. Para aquellos que profesan esta perspectiva anticristiana, la cruz es donde Jesús murió solo como un mero ejemplo, dicen ellos, ¿sí? Un ejemplo moral para los hombres. Ven a Jesús como un héroe existencial, a aquel que nos inspira a través de su compromiso, su devoción y su sacrificio propio, ¿sí? Pero realmente no era un asunto necesario. Sí, qué bueno que Jesús lo hizo. Vaya, apláudanle pues porque qué bonito. Pero solo es un bonito ejemplo. Dicen algunos que creen que la expiación es un asunto innecesario.
Estas son básicamente preocupaciones humanistas, comentarios humanistas al respecto. La segunda perspectiva de la expiación es aquella que dice que la expiación era necesaria, pero solo hipotéticamente, no en la realidad. O sea, es decir, sí era necesaria, pero solo hipotéticamente, en las ideas. No era necesaria llevarla a cabo, ya que Dios pudo habernos redimido de muchas otras maneras, ¿sí? Dios tenía el poder de redimirnos de cualquier otra manera. ¿Por qué lo hizo a través de la cruz? No lo sabemos. Así que era necesaria solo hipotéticamente. Esta perspectiva propone que debido a que la promesa de la salvación es gratuita, ¿sí? Entonces la expiación no era necesaria. Si la salvación es gratis, entonces, ¿para qué la expiación? ¿Para qué todo ese problema? Dicen. Sin embargo, esta perspectiva falla en considerar varias cosas. Y primero, y lo más importante en lo que falla es que olvidan que Dios es santo y la ofensa a su santidad no puede quedar sin castigo. Sí, la salvación es gratuita para nosotros, pero no podía quedar sin castigo todo nuestro pecado. Por lo tanto, era absolutamente necesaria la cruz, porque allí se pagó por nuestros pecados. Nosotros gozamos de lo gratuito de la salvación, pero eso no significa que Dios no cobró las ofensas que se hicieron a su santidad. Y otra razón por la cual esta perspectiva es mala y es inválida es que aunque la promesa de salvación obviamente es gratuita para nosotros, fue hecha por medio de un pacto. Y por lo tanto, aquel que quebrantara el pacto echaba sobre sí la maldición. Nosotros echamos sobre nosotros mismos la salvación al quebrantar el pacto. Por eso era necesario este castigo. No era solamente necesario hipotéticamente, al contrario, era en realidad necesaria la cruz. La tercera perspectiva sobre la expiación es la que llamamos la perspectiva clásica y ortodoxa, la cual creemos que es la perspectiva bíblica, ¿sí? Es aquella que enseña que la expiación era un asunto absolutamente necesario para que el pecador pudiese ser redimido y reconciliado con Dios. Por eso el cristianismo bíblico y ortodoxo ha sostenido durante siglos que la expiación es absolutamente esencial. Era absolutamente esencial. Sproul escribió un libro que se llama La verdad sobre la cruz. Y él escribe una pequeña línea y dice, si eliminas la cruz, eliminas el cristianismo. La cruz no era hipotéticamente necesaria. La cruz no fue un mero ejemplo moralista de buen acto o buena fe de Jesús. La cruz era un asunto absolutamente necesario. Si no hubiera existido la crucifixión, estaríamos perdidos. Esta dramática solución expiatoria en la cruz fue definitiva. No solamente era necesaria, sino que cuando se consumó, el griego ahí que Jesús grita es tetelestai, significa consumado es decir, pagado por completo, ¿sí? No sé, creo que en algunas veces hemos tal vez experimentado ese pequeño sabor de victoria. Algunas veces yo he tenido digamos, en mi mala administración de dinero en el pasado, me metía a problemas económicos y todo lo demás, pero cuando uno llega al último pago y le dan ese finiquito, uno dice, terminé, ¿verdad? Se siente uno ese como sabor a decir, estoy libre de esto, ¿no? Esa es una, de verdad, ínfima forma en la que tal vez podríamos entender de verdad algo tan pequeño en lo que realmente Jesús dijo en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es que esa deuda era imposible de pagar. No, nadie la hubiese podido pagar. Por eso es que ese grito era tan significativo. Consumado es.
Entonces no solamente era necesaria la cruz, sino que cuando se hizo realidad, cuando se consumó, cuando se llevó a cabo la ejecución, porque fue una ejecución, fue una pena de muerte para un hombre, Jesús. Y cuando se llevó a cabo, fue suficiente, definitiva, para hacer el pago total. Aunque a muchos les parezca que la crucifixión fue una solución como muy extrema, como es que no creo que haya sido tan importante, dicen algunos. No creo que haya sido tan necesario todo ese drama. Realmente lo fue. Ignoran que el pecado y sus implicaciones son extremas. Por lo tanto, se necesitaba una solución extrema. El pecado había infectado el todo de la vida del hombre y el todo de la creación. ¿Recuerdan cómo empezamos nuestra doctrina sobre el pecado? El pecado es igual de exhaustivo que el evangelio. El pecado tocó toda la creación. Por lo tanto, la solución debía ser de esa magnitud y más para triunfar. Por lo tanto, era necesaria la cruz. Si nuestro entendimiento de la santidad y el carácter de Dios es defectuoso, también nuestro entendimiento del pecado será defectuoso. Y si este es el caso, entonces nuestro entendimiento sobre la expiación o la crucifixión sería defectuoso. Dios es justo. Dios no solo es amoroso y bondadoso, también es justo y no dará por inocente al culpable. Es imperativo que el creyente entienda el carácter de Dios y dentro de sus atributos se encuentra la justicia. El gran Anselmo de Canterbury, en sus reflexiones sobre la necesidad de la encarnación, vio que la razón principal por la cual era necesario que Cristo se encarnara la razón principal era la justicia de Dios. Cuando vemos este símbolo tan simple, que de hecho no es del todo correcto, ¿sí? La cruz en el primer siglo no era necesariamente así. Era más una T mayúscula, digamos, ¿verdad? Pero digamos que lo hemos como adoptado así, pero cuando vemos a este símbolo, vemos precisamente esto, la justicia de Dios. Acá se llevó a cabo la justicia de Dios. Si aquí no se hubiera llevado a cabo la justicia de Dios, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo estaríamos perdidos. Si aquí no se hubiese llevado a cabo la justicia de Dios, no hubiese justicia que fuese imputada en nosotros y por lo tanto estaríamos defectuosos y a la hora del juicio final sería insuficiente nuestro esfuerzo y tendríamos que ir directo al infierno. Pero acá se llevó a cabo la justicia de Dios. Dios no negocia su justicia. Si fracasamos en entender eso, entonces la crucifixión no tendrá ningún efecto para el creyente. En el antiguo pensamiento judío, la justicia nunca era un asunto abstracto, ¿ok? La justicia de Dios tiene que ver con su rectitud interna, con su carácter, que define todo lo que Él hace. Dios nunca actúa de acuerdo a la injusticia, no. Él nunca viola ninguno de sus estándares de justicia. Una definición simple de la justicia de Dios podría ser su compromiso eterno e inmutable de hacer siempre lo correcto. Vean, la palabra clave ahí es inmutable. No cambia. Él siempre es justo, siempre actúa justamente. Todo lo que Dios hace es justo, ¿sí? Así como en aquella escena en donde Dios desciende, por ejemplo, para destruir a Sodoma y a Gomorra. En la conversación que Dios tiene con Abraham, Abraham resalta la justicia de Dios con las siguientes palabras. Génesis 18:23. ¿Destruirás al justo junto con el impío? Es una pregunta retórica de Abraham.
La respuesta a esa pregunta es que no. Dios no es injusto. Más bien, Dios es tal como Abraham lo termina de describir. Ahí mismo, en esa misma escena, Génesis 18, ahora verso 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, Dios ha de hacer lo que es justo. Por eso tenía que hacer esto, la cruz. Porque Dios es justo. Dios es omnisciente. Dios no juega ni hace trucos para adivinar quién es culpable y quién no lo es. No hace algún tipo de maniobra o gimnasia mental para que los justos terminen pagando por los pecadores. Claro que Dios, como el juez de toda la tierra, hará lo que es justo. Dios ha hecho lo que es justo. Y la cruz era algo justo por hacer. Lo que es justo en términos de su trato con la humanidad es castigar a la humanidad por su pecado. El juicio de Dios debe venir no porque Dios sea cruel. La cruz no se llevó a cabo porque Dios es un Dios cruel, primitivo, obsceno. No. La cruz no se llevó a cabo porque Dios sea duro o falto de amor. La cruz se llevó a cabo porque Él es recto y Él es justo. Así como con Sodoma y Gomorra, con todo el derecho, Dios tendría todo el derecho de castigar a la humanidad. Tal como Pablo lo enseña en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Todos los hombres han ofendido a Dios y por lo tanto merecen su juicio. Sproul sigue escribiendo, por tanto, la necesidad de la expiación de Cristo encuentra su génesis o su origen en primera instancia en el carácter de Dios. Debido a que Él es santo y justo, no puede excusar el pecado. Más bien, Él debe juzgarlo. El juez de toda la tierra debe hacer lo correcto. Por lo tanto, Él debe castigar a los pecadores o proporcionar una manera de expiar su pecado. Vean la misericordia de Dios. Porque estábamos perdidos. Nuestro pecado merecía automáticamente, inmediatamente, el infierno. Y Dios dice, los voy a mandar al infierno, pero voy a proveer una forma de que mi santidad quede intacta y yo pueda vengarme del pecado que cometieron y aún así que ellos puedan ser aceptos delante de mí y estar conmigo por la eternidad. ¿Cómo hago eso? Por medio de la cruz. En esta obra se manifiesta su justicia y al mismo tiempo su gracia y misericordia. Porque castiga, pero ese castigo permite que nosotros seamos librados de su ira. ¡Qué maravilloso! Dos aspectos son importantes a considerar para entender la necesidad de la expiación o de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Primero es que Dios es justo, como ya lo dijimos, por lo tanto Dios no puede tolerar el pecado y lo debe juzgar. Pero lo segundo es que todos hemos violado la justicia de Dios y por lo tanto le hemos desagradado. Hemos traicionado a Dios y debemos reconocer este problema para apreciar en su correcta dimensión la necedad, la grandeza de nuestro pecado y por lo tanto la necesidad de la crucifixión. Varias pueden ser las formas de caracterizar el pecado. Varias son las formas, de hecho, tuvimos una sesión específica, una lección específica en eso, de cómo es que la Biblia le llama al pecado, le llama con diferentes nombres. Hoy le vamos a hablar de tres cosas que la Biblia menciona acerca del pecado, ¿sí? Y nos van a ayudar a arrojar luz acerca de la necesidad de la crucifixión y lo que la
lo que Cristo logró al ser crucificado. Ayúdame en la siguiente diapositiva. La Biblia le llama al pecado una deuda, una enemistad y también un crimen. Le llama de muchas otras maneras, pero nos vamos a enfocar en esas tres cosas hoy. Primero, la Biblia enseña que somos deudores de Dios. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Somos deudores debido a nuestro pecado, ¿ok? Le debemos a Dios. Y cuando hablamos de ser deudores, no es que, es que Dani me prestó 20 quetzales la semana pasada y no le he pagado, yo le debo. No, cuando hablamos de deudores, es que no puedo pagar y puede en cualquier momento reclamar todo lo que soy y lo que tengo con justo derecho, porque le debo. Le debo tanto que no puedo pagar. El deudor en aquel tiempo era un asunto terrible, ¿no? Era de verdad una angustia, no solamente porque no le alcanzaba a fin de mes, sino porque automáticamente perdía todo, hasta los miembros de su familia. En el Antiguo Testamento existía un recurso legal en donde la persona no podía pagar y tenía que dar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para poder empezar a pagar la deuda que tenía. El ser deudor era un asunto terrible, ¿sí? No es deber 20 quetzales, no. Era un asunto horrible. En otras partes del Nuevo Testamento nos instruyen sobre la obligación que tenemos de perdonar a otros cuando nos han ofendido. Esto es así debido a que Dios es soberano y por lo tanto tiene autoridad absoluta. Alguien con esa autoridad, como Dios, tiene el derecho de imponer sobre nosotros obligaciones morales. Si Dios establece una demanda moral, soy responsable de cumplirla. Y por la virtud de su soberanía, Dios tiene el derecho intrínseco sobre nosotros de decir, ustedes son deudores y por lo tanto deben perdonar a aquellos que también les ofenden. Cuando desobedecemos a Dios, nos convertimos en deudores. Pero el problema más grande es que, como les decía, no somos capaces de pagar esa deuda que hemos adquirido, porque Dios demanda obediencia perfecta. Cuando fallamos en cumplir esa deuda con Dios, esa era nuestra condición, no podíamos pagarle a Dios lo que le debíamos. Entonces Dios tiene que traer un juicio sobre nuestra deuda. El punto clave se encuentra en el pago o la pena para satisfacer las demandas de la justicia divina. Anselmo de Canterbury enfatizaba precisamente que para entender la obra expiatoria de Cristo en la cruz hay que entender el concepto de la satisfacción. Le debemos a Dios. La pregunta es, ¿qué satisface esa deuda? ¿Cómo satisfacemos a Dios en esa deuda? Lo único que pudo satisfacer la ira de Dios por nuestra deuda fue la crucifixión. Esto fue lo único que realmente pudo satisfacer a Dios. Dios estaba totalmente airado por nuestro pecado. No había nada que podía satisfacer su ira, que la pudiese saciar. Solo esto. Aquí los estoy llevando con todas estas ilustraciones y puntos, los estoy llevando a la necesidad de la cruz. Era necesaria la cruz. En este punto me gusta mucho la teología luterana. Ellos son especialistas en la cruz. De hecho, a la teología luterana, que también es una rama reformada, a la teología luterana se le llama la teología de la cruz. Ellos hablan y enfatizan mucho sobre la cruz. Enfatizan el sufrimiento de la cruz y todo esto, y enfatizan mucho la necesidad de la cruz. Nosotros somos deudores de Dios. Por lo tanto, ¿qué es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es nuestro fiador. Una vez, cuando era muy joven y empezaba a tener problemas económicos, yo necesitaba una cantidad de dinero y no me la daban a menos que tuviera un fiador. No era mucho. Hoy que lo veo, realmente, pues, o sea, con mi esposa no tenemos tantos ahorros, pero digamos que los ahorros que tenemos podían cubrir esa necesidad que tenía en ese momento.
Para mí era una gran deuda, ¿no? Y no me la daban a menos que yo tuviese un fiador. Recuerdo que llegó mi tío y me dijo, Patojo, ¿y para qué querés ese dinero? Es que tío, es que fíjese que tengo que pagar esto. Así como con actitud, ¿va? Le dijo, porque no fue el banco no me quería dar nada, entonces fuimos a una cooperativa. Y la cooperativa, mi tío llegó y le dijo, dele, aquí está todavía habían cédulas, imagínense, aquí está mi cédula, yo soy tal, tal y tal, soy tío de este patojo. Si el patojo falla, yo respondo. Y la cooperativa me dio el dinero. ¿Saber cuántos años después lo logré pagar? Pero lo logré pagar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, verso 22, que Jesucristo es nuestro fiador, nuestro seguro por la deuda que adquirimos con Dios. Jesús es quien dio el respaldo para nuestra deuda, cumplió en la cruz los requerimientos del pago de nuestra deuda. La segunda forma en la que la Biblia identifica el pecado es la enemistad con Dios. En otras palabras, el pecado es una violación de nuestra relación con Dios y por lo tanto nos convertimos en enemigos de Dios. No nos convertimos en alguien que, así como que de repente tuvimos un disgusto y, sí, es que yo le hablaba a ese vecino, pero ahora ya no le hablo. Y lo miro en la calle, buenos días, pero solo eso. No, no somos ese tipo de enemigos. Cuando hablamos de enemigos en términos bíblicos, hablamos de tener cuidado porque si te encuentro en la calle, te asesino. Es un enemigo. Éramos enemigos de Dios, dice el texto. Cuando pecamos, no comunicamos amor ni afecto, mucho menos devoción a nuestro Creador. No. Cuando pecamos nos convertimos en enemigos de Dios. Al contrario, le rechazamos y le declaramos hostilidad a Dios. Es necesario señalar que Dios nunca nos manifestó hostilidad. A los pecadores, Dios siempre nos manifestó gracia y misericordia y paciencia. Dice otra parte del Nuevo Testamento que pasó por alto los tiempos de ignorancia y pasó por alto las ofensas que le hicimos. Y si nos hubiese demostrado hostilidad, no estaríamos vivos. Él nunca ha quebrantado una promesa, Dios nunca ha violado su pacto, nunca ha faltado a su palabra, siempre ha cumplido sus promesas. Dios nunca ha tratado injustamente a los seres humanos. Los seres humanos han tratado injustamente a Dios. En otras palabras, Él ha mantenido a la perfección su parte de la relación. Los hombres no. Debido a nuestro pecado, nosotros entonces somos enemigos de Dios. A pesar de esto, existen personas que reclaman a Dios como si Dios los hubiese ofendido. Gran parte del movimiento ateo, agnóstico, hostil a Dios, es porque reclaman que Dios es un Dios malo, ofensivo, inculto. Esto es inaudito. Según la Biblia, hemos actuado así, debido a la ruptura de nuestra relación con Dios y ejercitamos nuestra enemistad en una continua desobediencia. ¿Cuál es la solución para nuestra enemistad con Dios? ¿Cómo se cura esta enemistad que nosotros hemos tenido para con Dios? Dios es la parte ofensiva y Cristo Jesús se convierte en la cruz en nuestro mediador. Uno de mis actores favoritos es Denzel Washington. Por eso le doy gracias a Dios que me hizo negrito también. Me parezco a Denzel Washington. Hasta hermana Betty se rió. Recuerdo una película de Denzel Washington en donde él es el mediador entre unos ladrones en un banco que se esconden en el banco y empiezan a tomar rehenes y todo lo demás. Y la policía está afuera rodeando el banco y van a destruir a los que están adentro, a los ladrones, junto con los rehenes. Hasta que aparece Denzel Washington y logra mediar en la situación, ¿sí? Logra construir una comunicación que
le baja a la hostilidad de ambas partes. Y este mediador queda bien con la policía porque hizo bien su trabajo como policía, y queda bien con los maleantes porque ellos no son hostiles para con él. ¿Sí? Es un mediador. Él, de hecho, la palabra pontífice, ¿sí? Lo que se cree que es el Papa, que no lo es, es un constructor de puentes, ¿sí? Un constructor de puentes. Es alguien que permite que una persona pase de un lado al otro. Cuando esto era imposible, de alguna manera construyó un puente para lograrlo. Nosotros somos enemigos de Dios. Estamos enemistados con Él. En la cruz, Jesús se estableció como el mediador. Le bajó la hostilidad a ambos lados de la ecuación. Dios, que estaba airado con nosotros, aplacó su ira cuando Jesús fue a la cruz. Esa ira no nos tocó a nosotros. La ira cayó sobre la cruz, y los que estábamos del otro lado de la cruz no recibimos esa ira porque Él me dio. Entonces pudimos reconciliarnos con aquel que estaba airado con nosotros, y nosotros estábamos airados con Él, no porque Él nos hubiese ofendido, sino porque éramos necios y no teníamos derecho a estar airados con Dios. De todas maneras le manifestábamos hostilidad e ira a Dios, pero Jesucristo me dio. Jesucristo en la cruz es nuestro fiador, es nuestro mediador, ¿sí? Y nos reconcilió con Dios. Esto es lo que dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por último, la Biblia también caracteriza el pecado como un crimen. Delante de Dios estábamos muertos en nuestros crímenes, en nuestros delitos. El hombre es el criminal, el Padre es el juez, y ahora Jesucristo en la cruz, adivinen en qué se convierte. Se convierte en un sustituto. Digamos que los 3 puntos que desarrollamos se verían de la siguiente manera. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Yo soy deudor, enemigo y criminal. Cristo es fiador, mediador y sustituto. Cuando yo soy deudor de Dios, Él en la cruz fue mi fiador. Cuando yo era un enemigo de Dios, Él en la cruz se convirtió en mi mediador. Cuando yo era un criminal a los ojos del Padre, Él en la cruz se convirtió en mi sustituto. En el drama de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, es Cristo mismo quien se somete al castigo, siendo Él quien cumple la función de un sustituto. Es decir, aquel que se pone en el lugar del verdadero criminal. Esto es cada uno de nosotros. La ira que nuestros crímenes han provocado también tenía que ser satisfecha. Y solamente Cristo fue capaz de satisfacer tal ira por medio de su crucifixión. Ahora, este último concepto también es necesario que lo analicemos cuidadosamente. ¿Cómo funciona el rol de Cristo como sustituto en la cruz? Esto es crucial. Cuando Jesús se ofrece para satisfacer la ira de Dios en mi lugar, para poder pagar la sentencia de mis crímenes, y que mi sentencia y mi pago por esos crímenes sea aceptado por el Padre, quien es mi acreedor. Es el Padre quien debe aceptar a Jesús como mi sustituto. El Padre tiene que decretar que está dispuesto a aceptar este sustituto. No cualquiera puede tomar mi lugar para pagar la sentencia de mis crímenes. Mi sustituto debe ser aceptado por el Padre. En el ámbito de la música, esto a veces se convierte como en algo bastante común. Por ejemplo, esto lo hemos experimentado, ¿no? Miren, muchachos, fíjense que
Nos llamaron para ir a tocar a un concierto en tal y tal lugar. Tal día vamos a ensayar y el evento es tal día, vamos a ir a tocar. Ah, perfecto. Entonces se arregla, este va a tocar batería, este va a tocar... Y así cada quien va a tocar su instrumento. Y llega el día del evento y de repente uno de los músicos que se cree muy importante dice, fíjense muchacha que no puedo llegar porque tengo un evento más importante. Entonces les voy a mandar mi sustituto. ¿Ah? Y nos mandan supuestamente a otro guitarrista que se supone se sabe las canciones y se supone que puede tocar lo que el otro que debía llegar podía tocar. Pero cuando mandan a este sustituto, vemos que no da la talla. El pobre Dani se le están retorciendo las entrañas porque al pobre Dani le ha pasado varias veces. Él es el director el director musical y él es el que se pelea, ¿va? Porque vos me dijiste que ibas a venir, ¿por qué me mandás a este? Es que no puedo llegar, vos ahí te lo mando, a él me va a sacar el chance. Y cuando llega, no se sabe las canciones, no las ensayó, esto y lo otro, y espera que le paguemos. No, no es un buen sustituto. Como usamos varios términos, ¿va? Ahí planchó, medio sacó el toque, más o menos llegó. No, no fue un buen sustituto. No quedé satisfecho con el sustituto que me enviaron. Fue un mal sustituto. No sirvió, no dio la talla, no era lo que necesitábamos. Por lo tanto, no estamos dispuestos a aceptar ese sustituto. Entonces, lo mismo, el Padre está listo para derramar la ira y ahora nosotros, del otro lado, cuando vamos a recibir la ira por nuestros pecados, necesitamos a alguien que nos sustituya y reciba esa ira. El Padre dice, ¿y quién? ¿Quién de ustedes? Si todos han pecado. El sustituto lo debe aceptar el Padre. No es que entró a batear de emergencia. No es que, aunque sea este que entre, es que se lesionó aquel muchacho, aunque sea que juegue el otro para que completemos los 11. No, no es alguien que se nos sacó de la manga. Era alguien que podía, de verdad, llenar ese espacio. Y no solo llenarlo, sino superarlo. Ese es Jesús. Por eso es que el sustituto también es tan importante. Y el Padre lo debe aceptar. El Padre aceptó el pago que Cristo hizo como nuestro sustituto, lo cual de nuevo nos muestra que fue por pura gracia, nunca algo que hayamos merecido. El Padre no tenía la obligación de aceptar a un sustituto, sin embargo lo hizo. De esto se trata la crucifixión. Despliega la justicia y al mismo tiempo la misericordia de Dios. Sproul dice, es por la virtud de la expiación que Dios mantiene su justicia y también demuestra su misericordia al proveer satisfacción por aquellos criminales quienes no podían pagar por sus crímenes. Solo en la cruz podemos ver que hay perfecta justicia y perfecta misericordia. Acá, en estos dos parales que ven acá, ahí está ilustrada en un pequeño dibujo la perfección de la justicia de Dios y la perfección de la misericordia de Dios. En la sustitución que tomó lugar en la cruz podemos ver la gracia gloriosa de Dios, el mero latido del corazón de la fe cristiana. Amén. Pongámonos de pie.